Hola, soy el Dr. Vitalio, y hoy quiero hablarte de un tema del que muchos hombres prefieren no hablar, pero que afecta más de lo que imaginamos. A partir de cierta edad, el cuerpo empieza a cambiar, y uno de esos cambios puede ser en la forma en que eyaculamos. Algunos hombres notan que el semen es más escaso o incluso que llega el placer, pero sin ver salir nada, y es ahí cuando aparece la preocupación, la duda o incluso la vergüenza. Si alguna vez te ha pasado, quiero que sepas algo muy importante. No estás solo. IAS no significa que hayas perdido tu virilidad. Muchos pacientes llegan a mi consulta con esa misma inquietud, en silencio, sin saber cómo explicarlo, pensando que algo grave ocurre, pero en la mayoría de los casos, tiene una explicación médica sencilla y lo mejor de todo, tiene solución. Por eso, hoy te invito a quedarte conmigo. Vamos a entender juntos por qué ocurre la llamada eyaculación seca, cuáles son sus causas, cuándo debes preocuparte y sobre todo, ¿qué puedes hacer para recuperar tu confianza y tu bienestar íntimo? Hablemos sin tabúes, con respeto y con claridad, porque la salud sexual también forma parte de tu calidad de vida. Antes de hablar de lo que puede fallar, es importante entender cómo funciona una eyaculación normal. Imagina que dentro de tu cuerpo existe una orquesta perfectamente sincronizada. Cada instrumento tiene su papel. Los testículos producen los espermatozoides. Las vesículas seminales crean el líquido que los nutre. Y la próstata añade una sustancia que protege y facilita su movimiento. Todo este conjunto se reúne en la uretra, como músicos esperando la señal del director. Cuando la excitación llega a su punto máximo, los músculos del aparato reproductor se contraen con fuerza, impulsando el semen hacia el exterior. Todo ocurre en cuestión de segundos, pero requiere una coordinación perfecta entre los nervios y los músculos. Aquí hay algo muy importante que muchos desconocen: el orgasmo y la eyaculación no son exactamente lo mismo. El orgasmo es la sensación de placer que el cerebro produce. La eyaculación es el proceso físico de expulsar el semen. Normalmente van de la mano, por eso solemos pensar que son lo mismo. Pero son dos mecanismos distintos que se complementan. Cuando ambos suceden al mismo tiempo, se produce esa sensación completa de placer y liberación. Pero si uno de ellos, la salida del semen, se interrumpe, aunque el placer siga ahí, el hombre siente que algo falta. Entender esto es clave, porque cuando conocemos cómo funciona el cuerpo, podemos interpretar mejor las señales que nos envía. La eyaculación no es solo un reflejo físico, sino un proceso complejo que combina emociones, hormonas y coordinación nerviosa. Y cuando algo en ese sistema cambia, el cuerpo simplemente nos está pidiendo atención. No castigo ni vergüenza. Ahora que ya sabes cómo funciona la eyaculación, hablemos de lo que ocurre cuando esa orquesta pierde el ritmo. La llamada eyaculación seca. Aparece cuando el hombre llega al clímax, siente el placer del orgasmo, pero no ve salir semen. O sale solo una cantidad mínima. A simple vista puede parecer algo sin importancia, porque el placer sigue estando ahí, pero para muchos hombres, esa ausencia de semen provoca confusión, preocupación e incluso miedo. Algunos piensan, ¿estará fallando mi cuerpo? ¿Habré perdido mi virilidad? Y la respuesta es clara: no, en absoluto. La eyaculación seca no significa pérdida de deseo, ni de potencia, ni de masculinidad. Lo que indica es que el cuerpo ha cambiado la forma en que realiza un proceso natural, y entender ese cambio es el primer paso para solucionarlo. Este fenómeno puede tener muchas causas. Algunas son temporales, como el efecto de ciertos medicamentos. Otras están relacionadas con intervenciones médicas, cirugías o desequilibrios hormonales. También puede deberse a problemas en los nervios que controlan los músculos del aparato reproductor, o a obstrucciones que impiden que el semen salga. En la mayoría de los casos no se trata de algo peligroso, pero sí de algo que merece atención médica. Porque lo más importante no es solo la parte física, sino también la tranquilidad mental. He escuchado a muchos hombres decirme: doctor, sentí el placer de siempre, pero fue como si el orgasmo estuviera vacío. Esa sensación de vacío no es una pérdida, sino una señal del cuerpo que pide comprensión. Por eso, si te ocurre, no lo tomes como una falla, sino como una oportunidad de escuchar tu salud. La eyaculación seca tiene explicación, tiene tratamiento y sobre todo, tiene solución. Y en los próximos minutos, te mostraré las causas más comunes y cómo cada una puede tratarse de forma segura y efectiva. Cuando un hombre nota que algo ha cambiado en su cuerpo, especialmente en su vida íntima, lo primero que suele aparecer no es el dolor, sino el silencio. Un silencio que pesa, que se llena de dudas, de miedo y de vergüenza. Muchos hombres mayores viven esta situación en silencio, pensando que son los únicos, o que hablar del tema los hará parecer menos hombres. Evitan mencionarlo incluso con su pareja,
y poco a poco esa distancia emocional empieza a crecer. He conocido pacientes que dejaron de tener intimidad por miedo a ser juzgados o a que su pareja lo notara. Otros cargan con una culpa que no les corresponde, como si el paso del tiempo fuera una derrota. Pero no es así. El cuerpo cambia. Sí, y eso es parte natural de la vida. Lo que no debe cambiar es la confianza, la autoestima y la capacidad de disfrutar. Hablar de la eyaculación seca no es un signo de debilidad, es un acto de madurez y autocuidado. Porque la salud sexual no solo se trata del cuerpo, sino también de la mente y de las emociones. Y algo muy importante, este problema no define tu virilidad ni tu valor como hombre. Tu fuerza, tu cariño y tu capacidad de amar van mucho más allá de un proceso físico. Así que si estás viviendo algo similar, da el primer paso, rompe el silencio. Buscar respuestas no es rendirse, es cuidarte. Y eso, sin duda, también es una forma de valentía. Ahora que entendemos qué es la eyaculación seca y cómo puede sentirse, hablemos de las causas más comunes. Y quiero que lo veas como lo que realmente es. Un aviso del cuerpo, no una sentencia. En la mayoría de los casos, la eyaculación seca se debe a cambios físicos o funcionales en el organismo y casi siempre tiene una solución médica o terapéutica. Podemos agrupar las causas principales en 5 grandes categorías. Primera, las causas quirúrgicas o anatómicas. Después de algunas cirugías de próstata, vejiga o uretra, como las realizadas para tratar el crecimiento prostático, los nervios y músculos que controlan la salida del semen pueden verse afectados. Esto puede provocar que el semen, en lugar de salir al exterior, se dirija hacia la vejiga. A esto se le llama eyaculación retrógrada. Y es una de las razones más frecuentes. Segunda, las causas neurológicas. El sistema nervioso es el que coordina todo el proceso de la eyaculación. Enfermedades como la diabetes, el Parkinson o lesiones en la médula espinal pueden alterar esa comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales, haciendo que la señal se pierda o se ejecute de forma incompleta. Tercera, las causas hormonales. La testosterona es la hormona que impulsa el deseo sexual y la producción de semen. Cuando sus niveles bajan, algo muy común a partir de los 50 o 60 años, el cuerpo puede producir menos líquido seminal, y el orgasmo puede sentirse distinto o más débil. Cuarta, las causas obstructivas. En algunos hombres, los conductos por donde debería pasar el semen se bloquean debido a infecciones antiguas, inflamaciones o pequeñas piedras llamadas cálculos seminales. Cuando esto ocurre, el placer sigue, pero el semen no logra salir. Quinta, los factores de estilo de vida, el estrés, la ansiedad, la falta de sueño, el consumo excesivo de alcohol o el uso prolongado de ciertos medicamentos pueden alterar el equilibrio del sistema sexual. Cada una de estas causas requiere una evaluación diferente, pero todas tienen un punto en común. No estás solo y existen tratamientos efectivos. Lo importante es no quedarse con la duda ni con el miedo. Una consulta médica puede marcar la diferencia entre la preocupación y la tranquilidad. En los próximos segmentos, vamos a profundizar en cada una de estas causas, empezando por una de las más frecuentes y menos comprendidas, la eyaculación retrógrada. Hablemos de una de las causas más comunes de la eyaculación seca, la eyaculación retrógrada. Aunque su nombre suena complicado, en realidad es bastante sencillo de entender. Imagina que, durante el orgasmo, el semen está listo para salir, pero en lugar de seguir el camino hacia el exterior, toma una ruta diferente. Regresa hacia la vejiga, por eso no lo ves salir, aunque sientas el placer del clímax, con total normalidad. Esto ocurre porque existe una pequeña puerta en el cuello de la vejiga que normalmente se cierra con fuerza durante la eyaculación. Esa puerta impide que el semen vaya hacia la vejiga y lo dirige hacia el pene. Pero si esa compuerta no se cierra correctamente, por cirugía, por un medicamento o por un daño nervioso, el semen elige el camino más fácil. Hacia adentro. Uno de los signos más claros es notar que, después del orgasmo, la orina se vuelve más turbia. Eso sucede porque el semen se ha mezclado con la orina dentro de la vejiga. Las causas más frecuentes incluyen cirugías de próstata o vejiga, especialmente las realizadas con láser o por resección transuretral. También algunos medicamentos para la presión arterial, antidepresivos o tratamientos para la próstata pueden relajar demasiado el cuello vesical y permitir ese retroceso. La buena noticia es que no afecta tu deseo ni tu potencia sexual. Simplemente el semen ha cambiado de dirección. Y aunque puede impedir la concepción natural,
Existen tratamientos médicos y técnicas de fertilidad que permiten recuperar espermatozoides desde la orina o directamente del testículo. El diagnóstico es sencillo. Basta con analizar una muestra de orina justo después del clímax. Si se encuentran espermatozoides, el diagnóstico está claro, así que si alguna vez sientes el placer pero no ves el semen, no te alarmes. Puede tratarse de una condición benigna y tratable. El primer paso siempre es consultar a un urólogo, para que te oriente y te devuelva la tranquilidad. Otra causa importante de la eyaculación seca es la obstrucción de las vesículas seminales. Unas pequeñas glándulas situadas justo detrás de la vejiga, ellas producen más de la mitad del volumen total del semen y son las encargadas de aportar nutrientes y energía a los espermatozoides. Imagina que el semen viaja por una autopista con varias salidas. Cuando todo funciona bien, el camino está libre y el fluido llega al exterior sin problema. Pero si esa autopista se bloquea, el semen simplemente no puede pasar. El placer del orgasmo se mantiene, pero la salida se interrumpe. Las causas más comunes de esta obstrucción son infecciones antiguas, como prostatitis o infecciones urinarias maltratadas, que dejan pequeñas cicatrices internas. También pueden formarse cálculos seminales, parecidos a las piedras renales, que tapan los conductos por donde debería circular el semen. En otros casos, existen quistes congénitos o malformaciones leves que permanecen ocultas durante años y se manifiestan en la edad adulta. Los síntomas suelen ser claros. El volumen del semen disminuye poco a poco. El orgasmo puede sentirse incompleto y a veces aparecen molestias en la parte baja del abdomen o la ingle. Algunos hombres también notan que el semen se vuelve más espeso o con pequeños grumos. El diagnóstico se realiza mediante una ecografía transrectal o una por resonancia magnética pélvica, que permiten visualizar las vesículas y los conductos. También se analiza el semen para comprobar si contiene fructosa, una sustancia producida por estas glándulas. En cuanto al tratamiento, depende de la causa. Si hay infección, se utilizan antibióticos y antiinflamatorios. Si hay cálculos o quistes, puede hacerse una cirugía mínimamente invasiva para liberar el paso del semen. La recuperación suele ser rápida y con excelentes resultados, así que si has notado cambios en la cantidad o aspecto del semen, no lo ignores. Puede tratarse de una obstrucción que, con un diagnóstico adecuado, tiene solución y permite recuperar la función sexual y la fertilidad. Hablemos ahora de un factor que a menudo pasa desapercibido, pero que tiene un papel fundamental en la vida íntima del hombre: la testosterona. Esta hormona, producida principalmente en los testículos, es el motor que impulsa el deseo sexual, la producción de espermatozoides y la fuerza de las contracciones que acompañan la eyaculación. Cuando los niveles de testosterona disminuyen, el cuerpo empieza a enviar señales. El semen puede volverse más escaso o más claro, el deseo puede reducirse y los orgasmos pueden sentirse menos intensos o incluso secos. Además, pueden aparecer otros síntomas: cansancio, pérdida de masa muscular, irritabilidad o dificultad para concentrarse. Muchos hombres creen que eso es simplemente envejecer, pero no siempre es así. En realidad, puede tratarse de un desequilibrio hormonal, conocido como hipogonadismo, una condición que tiene tratamiento médico. Existen dos tipos: el hipogonadismo primario, ICNOS, cuando los testículos no producen suficiente testosterona, y el secundario, cuando el cerebro no envía las señales adecuadas para que la producción ocurra. El diagnóstico es sencillo. Basta con un análisis de sangre que mida los niveles de testosterona total y libre, junto con otras hormonas como la LH y la FSH. Si los valores están bajos y existen síntomas, el médico puede recomendar una terapia hormonal o tratamientos que estimulen la producción natural. La terapia de reemplazo de testosterona, en forma de inyecciones, parches o geles, puede mejorar la energía, el deseo y la calidad del semen. Sin embargo, debe ser indicada por un especialista, especialmente si el paciente desea tener hijos, ya que algunos tratamientos pueden reducir la fertilidad temporalmente. Lo importante es entender que mantener un buen equilibrio hormonal no se trata solo de deseo sexual, sino de salud general y bienestar emocional. Porque cuando la testosterona está en niveles adecuados, el hombre recupera vitalidad, confianza y una mejor calidad de vida. La edad puede cambiar muchas cosas, pero con atención médica y hábitos saludables, la pasión y el placer pueden seguir plenamente vivos. Hasta ahora hemos visto que, en la mayoría de los casos, la eyaculación seca tiene causas benignas y tratables. Pero también es importante saber que, en algunos casos, puede ser una señal de algo más serio. Por ejemplo, ciertos problemas en la próstata,
pueden alterar el paso del semen. El cáncer de próstata, al crecer, puede obstruir los conductos por donde debería salir el fluido seminal. A veces también puede aparecer sangre en el semen o molestias al orinar. El cáncer de vejiga puede afectar el cuello vesical o la uretra, dificultando la salida del semen y cambiando el color de la orina. Y los tumores testiculares, aunque menos frecuentes, pueden manifestarse como una ausencia total de semen o infertilidad repentina. También existen enfermedades neurológicas que interfieren con la comunicación entre el cerebro y los órganos sexuales. La diabetes mal controlada, la esclerosis múltiple o el Parkinson pueden alterar las señales nerviosas necesarias para la eyaculación. Entonces, ¿cuándo debes acudir al urólogo sin demora? Hazlo si la eyaculación seca aparece de forma repentina, si sientes dolor, ardor, sangre en el semen o la orina, o si notas debilidad o pérdida de sensibilidad en la zona genital. No significa que tengas algo grave, pero sí que tu cuerpo está pidiendo atención médica inmediata. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia no solo en tu vida sexual, sino también en tu salud general. Recuerda, escuchar a tu cuerpo a tiempo es una forma de inteligencia y prevención, no de miedo más allá del cuerpo. La eyaculación seca también puede dejar una huella emocional profunda. Muchos hombres sienten que han perdido una parte de sí mismos, que ya no son los mismos de antes, o que su pareja podría notarlo y pensar mal. Esa inseguridad genera ansiedad, frustración y, en muchos casos, silencio. He conocido a pacientes que se alejan de la intimidad por miedo a fallar o a ser juzgados. Otros fingen normalidad, pero por dentro sienten que algo cambió para siempre, y esa carga emocional puede ser más dura que el propio síntoma físico. Pero déjame decirte algo importante. No estás roto, ni eres menos hombre por lo que te ocurre. Tu valor, tu capacidad de amar y de disfrutar siguen intactos. Lo que cambió no es tu esencia, sino un mecanismo físico que puede tratarse. Hablar del tema con tu pareja puede parecer difícil, pero es uno de los pasos más poderosos hacia la recuperación. Cuando compartes lo que sientes, desaparece el miedo, y lo que antes era distancia se convierte en comprensión y apoyo. También es importante buscar ayuda profesional, no solo médica, sino emocional si es necesario. Un terapeuta o un sexólogo pueden ayudarte a liberar esa presión y recuperar la confianza. Recuerda, el deseo no desaparece. Solo necesita comprensión y cuidado. Y cuando logras hablar con honestidad y sin culpa, no solo sanas tu cuerpo, sino también tu mente y tu relación. La comunicación y la empatía son la mejor medicina para el alma. Llegados a este punto, quiero darte algunos consejos prácticos que pueden ayudarte a cuidar tu salud íntima y prevenir muchos de estos cambios. Primero, escucha tu cuerpo. Si notas diferencias en tu semen, en la intensidad del placer o en tu deseo sexual, no lo ignores. El cuerpo siempre habla, y cuando lo escuchas a tiempo, puedes evitar complicaciones. Segundo, controla las enfermedades crónicas, como la diabetes o la hipertensión. Ambas pueden afectar los nervios y los vasos sanguíneos responsables de la eyaculación. Un buen control médico y una alimentación equilibrada marcan una gran diferencia. Tercero, mantén hábitos saludables. Haz ejercicio con regularidad. Duerme bien, reduce el alcohol y evita el tabaco. Todo esto mejora la circulación, la energía y también la función sexual. Cuarto, cuida tu mente. El estrés y la ansiedad son enemigos silenciosos del deseo y del rendimiento sexual. Practica técnicas de relajación, respira profundo y, si lo necesitas, busca apoyo psicológico. Y por último, consulta a un urólogo de confianza. Hablar con un especialista no es motivo de vergüenza, sino una forma de respeto hacia ti mismo. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado pueden devolverte la tranquilidad y mejorar tu calidad de vida. Recuerda, la salud sexual forma parte de tu bienestar general. Cuidarte no es un lujo, es una responsabilidad contigo mismo y con quienes amas. Tu vitalidad no termina con los años. Con información, prevención y actitud, puedes mantener una vida plena, activa y feliz. La eyaculación seca no es una sentencia, ni el final de tu vida íntima. Es simplemente una señal del cuerpo que te invita a prestar atención, a cuidarte y a conocerte mejor. He visto a muchos hombres recuperar su confianza y su vitalidad después de entender lo que realmente ocurría, porque cuando comprendes tu cuerpo, el miedo desaparece y en su lugar llega la tranquilidad. Recuerda, tu masculinidad no se mide por la cantidad de semen, sino por la capacidad de amar, sentir y compartir.